Qué bueno tener aire acondicionado, ¿verdad? Sí, ya salimos del desierto. Gloria al Señor. Ok, quiero invitarlos que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Del libro de Hebreos. ¿Cómo estás, Samuelito? Bienvenido. Carlos, bienvenido. Ok, capítulo 12 del libro de Hebreos. 12. Sí, vamos a continuar hablando un poco sobre... ¿Cómo estás? Bienvenida. A continuar hablando un poquito sobre el tema que ya iniciamos y que la semana pasada aquí sin luz, pero lo ministramos. Sí, y bueno, gloria al Señor que la palabra llegó. Y quiero hoy hablar un poco más, pero ya tocando otros puntos que no tocamos anteriormente, que el primer día que yo prediqué sobre este tema no lo desarrollé completo. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estar de nuevo reunidos, Señor, como cuerpo, como iglesia. Durante toda la semana, Señor, muchos trabajan, otros estudian y otros se esfuerzan, Señor, en sus hogares. Pero hoy es el día, Señor, que decidimos, Señor, unirnos, Padre, para que como cuerpo seamos edificados, unirnos para que como iglesia seamos bendecidos, Señor, y tocados por tu poder, que hoy nos salgamos siendo las mismas personas, que seamos transformados, tocados poderosamente. Por eso yo te pido hoy, Señor, que me ayudes, Señor, a predicar esta palabra, que me des la sabiduría, la inteligencia y cada palabra precisa, Señor, para penetrar allí en lo más profundo, en el espíritu, y marcar cada vida, Señor, a través de esa palabra viva que tú nos has dado, Señor, durante todo este tiempo. Queremos alimentarnos, fortalecer nuestro ser interior con tu espíritu y con tu palabra, Señor, ser fortalecidos, Señor, en esas áreas que nos hace falta ser fortalecidos. Por eso te pido, Señor, que esta mañana el manto profético y el manto apostólico, Señor, nos sea impartido en nuestro espíritu para que hoy, Señor, podamos ver lo que no podemos ver y entender lo que no podemos entender. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo y te doy gracias y sujeto cada espíritu a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Y cada uno, Señor, seamos, Señor, bendecidos conforme a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te pedimos que nos abra las Escrituras. Ok, el capítulo 12 del libro de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que le hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado por dardo. Y tan terrible era que lo que veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tremendo este texto de las Escrituras, que pudiéramos hablar de él muchas cosas, pero yo quiero continuar enfocándome en el verso donde habla justamente el verso 16-17, cuando habla de Esaú. Pero quiero profundizar un poco más, porque quiero tocar algunas áreas que creo que son de importancia para nosotros. Hablando del tema de Esaú, la semana pasada y la semana antepasada estuvimos ministrando justamente sobre las implicaciones que había sobre la vida de una persona cuando una raíz de amargura penetraba el corazón de una persona, y que en toda esta enseñanza pudimos ver cómo Esaú dice que vendió su primogenitura por un plato de comida, y a causa de este negocio que hizo él con su hermano, luego el hermano lo suplantó a él en un momento donde su padre iba a bendecirlo, y esa suplantación hizo que su corazón, que el corazón de Esaú, se manifestase en amargura, en odio, en resentimiento, y a causa de ello Esaú amenazó de muerte a su hermano Jacob. Y vemos cómo una raíz de amargura puede producir un daño tan profundo en la vida nuestra, y asociaba un poco esto a experiencias que hemos vivido, sea con nosotros mismos, con nuestros hijos, y el daño que podemos hacerle en un momento determinado a una persona cuando recibimos una herida de tal profundidad. Hablaba un poco sobre la raíz primaria de lo que representa la raíz de amargura, y dice que es algo punzante, es decir, es como que un aguijón se mete directamente en algún área de tu corazón. Es decir, hay varias áreas donde el enemigo ataca. Es decir, ataca a un niño de repente cuando está pequeño, de repente lo violan o pasa algo, hay un maltrato familiar, y esa herida, ese maltrato marca la vida de ese niño para siempre, de forma tal que ese niño de repente a medida que va creciendo, se va desarrollando, entonces comienza a manifestar de distintas formas y maneras algún tipo de patología o algún tipo de inclinación hacia algo que muestra que hay algo que en su pasado lo penetró y que le hizo un daño muy profundo. Hablamos de esto y creo que es importante, porque todos en momentos determinados creo que hemos tenido raíces de amargura que han hecho que de repente seamos personas violentas, que seamos personas que de repente actuamos haciendo cosas que hieren a otras personas, y que terminamos dañando muchas veces la vida hasta de nuestra propia familia, porque venimos con este resentimiento, con esta herida profunda que no hemos sabido sanar. Y muchas veces cuando llegamos a las congregaciones recibimos al Señor y nos enseñan la palabra, pero muchas veces la palabra que nos enseñan las congregaciones no son tan profundas como para penetrar allí el sitio donde está la herida y sanar esa herida que allí de repente se puede mantener a lo largo de toda la vida de una persona, de forma tal que creo que la medicina más importante que nosotros como ministros debemos impartir al cuerpo tiene que ser una medicina que produzca los resultados
que Dios quiere que produzca en la vida de la gente, y esa medicina es la palabra de Dios, de forma tal que no es simplemente enseñar, no es ir a una reunión para que te emocione, sino es ir a una reunión para que la palabra produzca la medicina que nosotros necesitamos y traiga la sanidad que cada uno necesita en las áreas de la vida donde fuimos en una vez de alguna forma afectados. Ahora fíjense, Esaú, que fue un joven que se crió en un ambiente de una familia pudiente, porque Isaac era un hombre rico. Isaac había heredado todas las riquezas que Abraham le dio, de forma tal que o sea, esta familia posicionalmente, económicamente, era poderosa. No solamente era poderosa por lo que tenía económicamente, sino que tenían principios del reino, tenían principios eternos sobre su vida, y que esos principios tendrían que haber marcado la vida de esta persona de una manera correcta. Sin embargo, por causa de la propia amargura que tenía Isaac y tenía Rebeca, esa amargura se transmitió a los hijos, y tanto Esaú como Isaac, como Jacob, se criaron divididos totalmente. ¿Por qué? Porque el padre amaba a uno y la madre amaba a otro, de forma tal que la familia estaba dividida, y causaron un daño enorme a la vida de ellos. Y a lo largo del tiempo esa familia se dividió y se dispersó. Cada uno tomó por su lado, enemistados totalmente, de forma tal que aún Rebeca, con todo y haber oído la palabra de Dios y saber que Jacob era el heredero de la promesa, porque Dios lo había dicho ya, sin embargo ella usó de astucia humana, y esa astucia humana hizo que hubiese una separación de hermanos, pero también hubo una separación de ella con el hijo que amaba, de forma tal que Jacob se fue quizás a 2000 metros, a 2000 kilómetros de distancia, y nunca más se volvieron a ver. Es decir, desde ese día hubo una separación tal, de forma tal que Jacob duró 20 años trabajando para Labán, allá, en la tierra de su familia, y cuando regresó nunca más hablaron de Rebeca. Es decir, hubo una separación total, la familia se dividió totalmente. Miren el daño que puede hacer una raíz de amargura. Entonces, una raíz de amargura puede traer tanto daño que fíjense que hay un momento cuando comienza el ministerio de Pedro. Dice que Pedro estaba ministrando y hubo una persona que se convirtió, que se llamaba Jesús, que dice que se hacía pasar por un grande, y dice que cuando este hombre vio que Pedro hacía milagros extraordinarios, y que por la imposición de las manos de los apóstoles, dice que recibían el Espíritu Santo, dice que él quiso comprar con dinero, y le dijo a Pedro: mira, ¿cuánto vale si tú me das ese poder para yo ministrarlo a la gente y que la gente reciba el Espíritu Santo? Y las palabras de Pedro fueron tremendas, porque él dice: veo que estás en raíz de amargura. Es decir, Pedro inmediatamente ve el problema, y fíjense que parecería que no tiene una cosa que ver con lo otro, pero sin embargo esa ambición que tenía Bar Jesús, ese deseo de reconocimiento ante las personas y creerse un grande, simple y llanamente mostraba la condición de un hombre que estaba lastimado, de un hombre que en algún sitio del camino a lo largo de su vida fue lastimado, y entonces comenzó a ser una persona que simplemente quería llamar la atención. Y sabes que esto es importante entenderlo, porque la raíz de amargura puede manifestarse de distintas formas y maneras, y creo que cada uno de nosotros tiene que examinarse. Yo siempre le digo a mi esposa, y le oro mucho a Dios, le oro mucho a Dios por mí, porque yo desde pequeño, no quiero hablar de mí, pero quiero dar, como parte de mi propia experiencia. Yo siempre fui una persona violenta en el sentido de que a mí me dicen cualquier cosa y yo me molesto. No estoy hablando de violenta de matar a alguien ni nada, aunque cuando no conocía al Señor peleaba. ¿Sí? Pero de repente a mí me dicen algo y mi reacción es brusca, pues. Entonces claro, yo me pongo a examinarme a mí mismo, y yo me doy cuenta de que hay cosas en mi vida que tienen que ser sanadas todavía, que tienen que ser cambiadas, y que Dios tiene que intervenir en la vida de uno. Y lo digo esto como testimonio para que tú mismo te veas en el espejo de lo que tú en un momento determinado puedas manifestar en tu vida.
O sea, sí es violencia, pero también puede ser de repente palabras fuertes, pueden ser reacciones que tengamos en un momento determinado contra los hijos, palabras fuertes contra los hijos, contra las personas, maltrato hacia los demás, gritería hacia los demás, porque la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura, gritería. Es decir, la gritería también es una muestra de raíces de amargura en el corazón de la persona, y el asunto está en poder identificar dónde el aguijón se metió. O sea, dónde hubo la herida que nos lastimó en un momento determinado, y que Satanás, a través de esa herida, atrapó nuestra vida dentro de una conducta que de repente nos ha hecho mucho daño a lo largo del camino, y que cuando llegamos a Cristo, entonces nos enseñan religión, nos enseñan de repente lo que es la parte formal de una iglesia, pero no nos sanan dentro de esas áreas que necesitamos que sean sanadas, y que sean confrontadas por la palabra y por el Espíritu, para que seamos libres totalmente y podamos recibir de Dios lo que Él quiere para nosotros. Ahora fíjense, yo quiero leer algunos textos de las Escrituras que me parecen concernientes, y le pido ayuda a Dios, porque yo sé que estos temas son muy difíciles de ministrarlos. Son difíciles no porque uno no pueda decir cualquier cosa, sino para ministrar lo que hace falta, para dar la palabra de Dios en el sitio preciso, para que cada uno pueda ser ministrado por Dios y pueda recibir de Dios lo que necesita, la sanidad que necesitamos, para que la violencia desaparezca, para que no seamos cascarrabia y andemos amargados en un momento determinado, para que no maltratemos a las personas que están alrededor nuestra, ni a nuestros hijos, ni a nuestras parejas, ni maltratemos a las personas que trabajan con nosotros o que estudian con nosotros. ¿Por qué? Porque esas reacciones tienen una raíz. Hay algo que hizo daño en un momento determinado y hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Ahora fíjate, Esaú en un momento de su vida manifestó lo que estaba en su corazón. Y lo que estaba en su corazón era amargura, porque ya él le había vendido la primogenitura a su hermano. Ellos habían hecho un negocio. Sin embargo, cuando Jacob le quita la bendición, lo suplanta, entonces él dice: no, mi hermano me robó. Esta es la segunda vez que me robó. No, era mentira. Ya ellos habían negociado eso, y ya Dios tenía una predestinación. Había algo que había marcado la vida de ellos dos, y Dios dijo: mira, el menor será mayor. Es decir, ya estaba dicho, ya estaba decretado, ya era así. Sin embargo, Esaú manifestó lo dañado de su corazón. Dice que fue de amargura hasta para sus padres. Fíjense el daño que puede hacer uno, que uno puede hasta destruir la vida familiar, no solamente de tus hermanos, sino de tus propios padres, porque dice que Isaac y Rebeca dice que estaban llenos de amargura a causa de las mujeres de Esaú. Es decir, ya Esaú venía con un camino torcido desde el principio, y ese camino torcido se manifestó de una manera terrible. Ahora, yo quiero profundizar y quiero llegar a la segunda parte de este tema, aunque podemos desarrollar mucho del tema de la amargura, pero yo quiero entrar en lo que es el tema de la bendición. Porque si bien es cierto que hay algo malo, Dios ministra algo bueno para que eso malo que en un momento determinado nos hizo daño, entonces tengamos la palabra precisa para que la sanidad sea efectiva en lo que nosotros necesitamos que sea efectivo. Entonces fíjate, acá la contienda de estos dos hombres, de estos dos hermanos, estaba marcada por una palabra, y esa palabra era la bendición. Ahora, yo quiero que en este momento tú te pongas a pensar, a analizar, ¿por qué es tan importante la bendición? Es decir, ¿por qué esta familia se divide en un momento de la historia? Se divide solamente por una bendición. Es decir, había algo muy importante en las palabras que Isaac tenía para el primogénito de su familia, y esas palabras eran de tanto peso y de tanto valor que para el primogénito era demasiado importante. Ahora fíjense, en esa época, es decir, el primogénito era el heredero. Por eso la Biblia dice que Jesús es el primero entre todos. Dice que es el primero en resucitar, el primero, el hijo unigénito, el primogénito del Padre, porque el primero es el heredero. Es decir, podía haber 10 hijos, pero el heredero era el primogénito. Entonces ser el primogénito en una familia tenía una representación de mucha importancia, y ellos lo conocían.
Ellos sabían las implicaciones que tenía esto, y por eso había una contienda entre estos dos hermanos que se formaron en el mismo vientre, y que allí en el mismo vientre ya había una contienda por algo espiritual que quizás esos niños en su mente no lo sabían, pero en su espíritu había una marca que podía a ellos anunciarle que había algo especial en que fueran primogénitos. Ahora, esta primogenitura que es tan significativa dividió esta familia. Pero no solamente era la primogenitura por causa de la herencia que tenía, porque Isaac era un hombre rico, había una herencia. Pero fíjense, cuando ustedes analizan la vida de Esaú y analizan la vida de Jacob, ninguno de los dos recibió la herencia material, porque Jacob tuvo que irse casi que huyendo, y el hermano fue el que se quedó con la venganza de matar al otro hermano, y ni siquiera se sabe qué pasó con todas las riquezas que tenía Isaac. Entonces fíjense que el asunto aquí no era solamente por algo económico, que había algo mucho más profundo. Y quiero que vayamos allí al libro de Génesis, capítulo 27. El capítulo 27 dice, vamos a leerlo de nuevo, ya lo leímos hace semanas, pero es bueno siempre repetir. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Mira la palabra, para que yo te bendiga antes que muera. O sea, ¿qué implicaciones tienen unas bendiciones? O sea, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos ser bendecidos? Y la palabra bendición es una de las palabras que tú la buscas en la Biblia, y en todos los textos de la Biblia prácticamente está la palabra bendición. Dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: y aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: y aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Mira estas palabras, porque hay personas que toman esto como muy ligeramente. Es decir, Esaú, Jacob y todas esas personas que se habían criado en ese ambiente, ellos sabían el peso que tienen las palabras de una persona en autoridad. O sea, yo quiero que tú entiendas algo. Había un legado sobre la cabeza de Isaac. Es decir, había algo que iba más allá de las riquezas, y que estos 2 hermanos querían recibirlo. Querían recibirlo y sabían la importancia, pero también sabían que así como este hombre, Isaac, tenía el poder para bendecirlo, también tenía el poder para maldecirlo. Y Jacob temió y dijo: no, si mi padre me descubre, a lo mejor en vez de bendecirme me va a maldecir. Él sabía el peso que tiene una maldición sobre la vida de alguien. Ahora fíjate: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él se fue y lo tomó y lo trajo a su padre, y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor,
los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que las encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre e Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: escuchen estas palabras, quiero que penetren profundamente. Y dijo también, y le dijo Isaac a su padre, perdón que me fui, el 20, dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. No, aquí no era. Dice, no, bueno, vamos a leerlo completo. Y dijo: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo de Jehová, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa. Fíjense el peso de estas palabras. Yo analizaba, y de verdad, mira, quiero decirte, yo tengo años tratando de entender profundamente esto, de entender lo que esto representa y lo que esto significa. Fíjense que así como la maldición, que representa la amargura, o sea, es decir, la manifestación de la maldición es la amargura, el odio, la guerra, la violencia, o sea, todo lo que genera este aguijón que Satanás mete muchas veces en la familia o en las personas para traer un daño. Pero que hay palabras de Dios que en vez de producir en la vida de las personas un daño tan profundo como el que hace la amargura, las palabras de Dios traen bendición sobre la vida de la gente. Y el peso, fíjense que el peso de estas palabras son tan tremendas que ellos quieren recibirlas. Es decir, que ellos, o sea, anhelan que su padre, o sea, que el hombre de Dios, que el hombre en autoridad en un momento determinado suelte esas palabras sobre la vida de ellos. Y tú te pones a pensar qué peso tan tremendo tienen estas palabras, porque acá fíjense lo que dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, quiere decir que las bendiciones son palabras, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. O sea, míralo. ¿Quién lo tiene que mirar? Dios, ¿verdad? Sí, dice: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Es decir, aquí está hablando de varias dimensiones de bendición, para que ustedes vean el valor de las palabras de un hombre en autoridad. Sabes, yo quiero decirte algo en este día, y quiero que lo entiendas, porque a lo largo de muchos años de ministro, de ser ministro, yo me he dado cuenta que hay gente que no entiende nada, sobre todo con situaciones como la que nosotros vivimos en nuestro país. Situaciones donde por más de 20 años ha habido una guerra política, donde yo he escuchado muchos creyentes en su ira y en su posición política maldecir a los gobernantes. Y sabes, yo quiero decirte algo: estás cometiendo un grave error, estás trayendo maldición sobre tu vida,
Porque los hombres en autoridad, aunque estén equivocados, los padres, aunque estén equivocados, y personas sobre las cuales hay un manto de autoridad, tienen la protección de Dios. Y sabes que cuando tú maldices a una persona en autoridad, esa maldición se vuelve sobre tu vida. Y sabes, esto lo hemos visto. No solamente hemos visto personas que no conocen a Dios maldiciendo al gobierno, hemos visto personas que conocen a Dios maldiciendo a los que están en eminencia, y hemos visto cómo personas en autoridad han muerto, muchos de ellos, y personas que han maldecido esta autoridad han muerto. Muchos venezolanos han muerto de manera violenta y trágica por causa de no entender y no saber lo que están haciendo, maldiciendo y tocando mantos de autoridad que no tienen que tocar. Porque así como tú tienes que honrar a tus padres, aunque no estés de acuerdo con ellos, y tienes que bendecirlos, porque ellos tienen las palabras que nosotros necesitamos para que a nosotros nos vaya bien. La Biblia lo dice: honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien y seas prósperos en tu camino. Es decir, los padres tenemos una autoridad sobre los hijos. Isaac sabía que él tenía una autoridad, pero Jacob y Esaú sabían que Isaac tenía lo que ellos necesitaban. O sea, ellos necesitaban más que las riquezas materiales que tenía este hombre. Ellos saben que esas palabras que Isaac iba a soltar iban a tener el respaldo de Dios. Ahora, yo quiero ir un poquito más profundo en cuanto a este tema, y quiero que vayamos al libro de Génesis. Porque yo estuve escudriñando de dónde viene la bendición y cómo la bendición, el capítulo 1 del libro de Génesis, de dónde viene la bendición y por qué es tan importante la bendición sobre la vida nuestra. Porque, ¿sabe? Hay demasiada gente aún dentro de la iglesia bajo maldición. Demasiadas personas bajo maldición, bajo juicio. Y mucha gente no lo sabe. Y muchos pastores no saben cómo desatar la vida de la gente para que la gente entre en una dimensión distinta en cuanto al tema. Tengo tantas cosas escritas, me disculpan, ¿no? Porque tengo que ir buscando la chuletica, porque este tema es bastante difícil de transmitir. Dice el capítulo 1:22 del libro de Génesis. Por primera vez nombra la palabra bendición. Es decir, la Biblia por primera vez nombra la palabra bendición aquí en el capítulo 1:22 del libro de Génesis. Dice el capítulo 20, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, llenad las aguas, los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Fíjense, la primera vez que Dios bendice algo, o sea, Dios no bendijo la luna, Dios no bendijo las montañas, Dios bendijo las aves, seres vivos. Y le dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, la primera vez que Dios bendice algo, bendice justamente algo que necesitaba que la vida que Dios había colocado dentro de ellos se manifestara. Y la bendición estaba determinada para que estos seres se multiplicaran y fructificaran. La segunda vez está justamente en capítulo 1:28. Dice el verso, el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar. Es decir, una autoridad mayor. Es decir, primero Dios bendice a los peces, pero le da autoridad al hombre, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Fíjense, esto es tremendo porque la autoridad que Dios delega vino a través de palabras de bendición sobre los seres que tenían vida en sí mismos. Si Dios crea primeramente las aves, los animales, y les da una autoridad, los bendice y les da una autoridad de multiplicarse, de crecer, de fructificar. Pero cuando crea al hombre, le da una autoridad superior y le dice: enseñoréate de esos peces, enseñorea de las aves de los cielos, ve, y ejerce autoridad y sojuzga la tierra. Entonces la autoridad, fíjate, la autoridad vino por palabras. O sea, no vino por un acto mágico, sino que fue un decreto de Dios que marcó al ser humano, o sea, que nos marcó a nosotros con la intención de Dios de que gobernáramos. Entonces quiero decirte algo. Entonces la primera bendición que Dios emite es sobre la creación, sobre los seres vivos. La segunda bendición que Dios emite es sobre el hombre. Sobre el hombre Dios emite bendición, y no solamente sobre Adán y sobre Eva, sino sobre la familia. O sea, la tercera bendición que Dios transmite es justamente sobre la familia. Y yo quiero que tú entiendas esto, la importancia que tiene para Dios la familia. Porque la fructificación de Adán y Eva era sobre la familia. Y era necesaria la bendición de Dios. O sea, Dios crea al hombre con ese propósito, pero en el capítulo 3, el hombre pierde el propósito. Satanás se mete en medio y Satanás daña la vida de Adán y la vida de Eva. Y el hombre pierde su propósito. E inmediatamente, fíjate, desde el capítulo 1, 2 y 3, donde Dios bendice al hombre y donde el hombre cae, se rebela contra Dios, hasta el capítulo 9, que Dios destruye la tierra. Dios determina destruir al hombre que había sobre la tierra. Y solamente una familia que era Noé fueron los únicos que se salvaron. Y cuando tú lees el capítulo 9 del libro de Génesis, el capítulo 9 del libro de Génesis, después que Dios destruye toda la tierra y acaba con todos los animales, es decir, todo lo que Dios había bendecido al principio, cae sobre juicio, porque cae en rebelión contra Dios, y Dios determina destruir todo eso, porque eso se corrompió. Satanás lo corrompió a través de la rebelión del hombre, y Dios determina destruirlo. Pero en el capítulo 9, cuando las aguas del diluvio descienden, dice, y ellos salen del arca del pacto, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y fundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y a todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra mano. Fíjate, aquí Dios vuelve a bendecir al hombre. O sea, Dios comienza de nuevo. Entonces fíjate la importancia. Dios no solamente bendice la creación, Dios bendice al hombre, pero le entrega la autoridad y el gobierno al nuevo hombre, para que el nuevo hombre comience a generar las bendiciones por la cual Dios impartió algo dentro de ellos. Ahora, este impartimiento dentro de la vida nuestra es algo innato que nosotros tenemos, que el diablo busca de corromper. ¿Para qué? Para que se pervierta el propósito de la creación de Dios. O sea, Dios nos dio autoridad. Dios le dio autoridad a Noé. Le dio autoridad para que se enseñoree. O sea, si pudiéramos decir que en la antigüedad él fue el segundo Adán. O sea, en la antigüedad él fue el segundo que comenzó con la misma bendición que tuvo Adán, con la misma autoridad. Es decir, Dios lo corona como el regente de toda la tierra, de toda la creación, y le da la autoridad y le da el dominio para que todo lo que tiene vida sobre la tierra se sujete a él, se sujete a su familia. Es decir, en ese momento Noé era la máxima autoridad sobre la tierra. En ese momento Noé representaba esa bendición. O sea, Dios lo corona. Ahora fíjate la importancia de las palabras. Y de allí hasta el capítulo 12, no se nombra luego la palabra bendición, sino que se expresa a través de la vida de Abraham. Es
Es decir, Dios comienza de nuevo a través de Abraham un proceso. Y Dios le habla a Abraham más claramente. Y en el capítulo 12 vamos a leer un poco, porque es bien interesante, porque estoy tratando de enseñarte algo a grandes rasgos para que tú veas cómo se va transmitiendo de generación en generación las palabras que activan en la vida de alguien lo de Dios. O sea, lo que Dios hizo en el principio se transmitió a Noé. Lo que Dios le decretó, Noé lo pasó a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y de Sem entonces nace Abraham. Y Abraham entonces heredero de la promesa. Fíjate cómo Dios, esa bendición desde el inicio, va llevándolo a través de personas que entienden el llamado. Personas que saben que tienen una palabra para sus hijos, que tienen una palabra para las personas que están alrededor de ellos, y que esa palabra no puede estancarse, que tenemos que transmitirla para que se mantenga un legado a lo largo de la historia. Y sabes, es tremendo porque a veces los padres no sabemos hacer nada sobre nuestros hijos, y aunque le damos educación y muchas veces le damos amor, también a veces soltamos palabras de maldición sobre nuestros hijos y hablamos palabras fuertes. Y fíjense que es tan terrible lo que nos heredó a nosotros el sistema, que hay muchos padres que están en agonía y ni siquiera tienen una palabra de bendición para sus hijos. Jacob, Isaac, todos ellos, cuando llegaron al tiempo que ellos sabían que ellos iban a morir, ellos llamaban a su familia, y su familia estaba interesado en que la palabra que ellos tenían cayera sobre ellos, que se activara algo en la vida de ellos. Entonces hay un ciclo donde Dios quiere que tú entiendas sus palabras. Y sabes la importancia de congregarte. Yo esto lo he entendido en estos últimos tiempos, a pesar de que soy pastor de hace mucho tiempo. Pero en estas reuniones se activan palabras. Hay momentos donde hay una atmósfera del Espíritu, y tú sabes que hay un respaldo de Dios para hacer un milagro. ¿Cuántas personas han recibido milagros en esta pequeña congregación? Sanidades, prosperidad, bendiciones, ideas de Dios, proyectos de Dios. Porque sabes, hay una palabra muchas veces que tú tienes que atrapar. Hay palabras que tú tienes que atrapar, porque esas palabras Dios te las está dando a ti. Porque aunque pueda haber multitudes, la palabra en medio de esa multitud te puede llegar a cualquiera. Y sabes, son las oportunidades donde Dios va activando cosas sobrenaturales. Y esa activación es demasiado importante. Demasiado importante. Entonces, un ambiente profético, un ambiente del Espíritu, es propicio para que en el momento determinado tú recibas aquello que tú estás buscando. Es decir, hay una palabra para ti. Hay una palabra para mí en un momento determinado. Yo he aprovechado oportunidades. Mira, yo recuerdo, estando nosotros quizás como 3 años de convertido, y yo recuerdo que vino Morris Cerulo. Creo que estábamos en el Caracas Hilton, y nosotros no éramos pastores, y había un ambiente, de repente se creó un ambiente espiritual, así, pero del Espíritu, algo extraordinario. Y yo recuerdo que mis hijos todos estaban pequeños. Su hermana tenía 2, yo tenía el otro. Y Morris Cerulo dijo: pasen aquí adelante. Mire, nosotros volamos, fuimos los primeros que llegamos. Sí, fue en la cachucha. Sí, volamos hasta allá. Hasta allí donde estaba él impartiendo. Y fuimos los primeros que Dios nos dio palabra profética allí. Porque, ¿sabes? En los ambientes del Espíritu, es decir, es donde Dios comienza a activar en el Nuevo Testamento cosas sobrenaturales. Por eso mucha gente no entiende la importancia que tenemos los ministros. O sea, llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta, porque somos los que activamos puertas espirituales, bendiciones en la vida de la gente. Y sé que esto suena como jactancioso, pero no es una jactancia. Es decir, es un legado que Dios nos entregó. Y las palabras no las decimos nosotros por voluntad nuestra. Son cosas que el Espíritu imparte en un momento. Y por eso a veces ungimos personas, por eso a veces le ministramos a personas, bendecimos la vida de la gente, porque
cuando esa palabra cae en el sitio correcto, esa persona va a ser transformada. Esa persona va a recibir el milagro. Jesús era una puerta abierta. La mujer del flujo de sangre, ella sabía que ella no podía tocar a Jesús, porque estaba prohibido por la ley que una mujer enferma o menstruosa tocara a un ungido, a un hombre de Dios. Sin embargo, dice que ella fue por detrás y tocó solamente el manto, el borde del manto. Y dice que inmediatamente, dice que poder brotó de Jesús. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Pero si estás rodeado de gente, todo el mundo te está tocando. No, alguien me tocó. Es decir, alguien creyó, alguien vio lo que no vio la multitud y arrebató lo que ella necesitaba. Necesitaba un milagro y el flujo de sangre se detuvo. ¿Sabes? Te estoy hablando, te estoy impartiendo una palabra del Espíritu. Es decir, es necesario que tú actives tus sentidos espirituales en los momentos cuando estás en una reunión, porque ese es el momento más propicio para tú recibir algo sobrenatural de Dios. No es ir a una reunión y decir, no, ya yo lo sabía. Esto no es una cuestión de saber, es una cuestión del Espíritu, donde puedes entrar en dimensiones espirituales y recibir de Dios aquello que tiene que recibir y que tiene que activarse. ¿Sabes? Durante muchos años hemos estado hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le decía anoche a mi esposa, como a las 2 de la mañana, 1:30, no la dejaba dormir, porque a veces de repente uno está tan metido en esto que es como que el fuego de Dios no te deja dormir. No te deja dormir. Y yo le decía que lo más importante de todo esto no es solamente edificar a alguien para que predique, porque de eso se encarga Dios. O sea, de que prediquemos. Dios nos da dones, Dios nos da talento. Cualquiera puede profetizar, cualquiera puede recibir un don de pastor, de maestro, pero esa no es la edificación de la iglesia. O sea, la edificación de la iglesia es llevarte a la imagen de la nueva criatura. O sea, no es parchar al hombre viejo. O sea, no es que te portes bien según tus criterios humanos, porque cualquiera se puede portar bien si lo decide. No, es que la nueva criatura, que lo de Dios se manifieste. Y en lo de Dios, fíjate las implicaciones de lo de Dios, las bendiciones. Si tu familia está destruida, hermano, siento decirte que no estás en bendición. Porque el propósito de Dios, la bendición de Dios del principio fue sobre la familia. Si estás en pobreza, estás desenfocado. Porque la edificación, y quiero que lo entienda, o sea, la edificación del nuevo hombre, es decir, el nuevo hombre no puede estar en miseria, porque Dios no lo creó para que fuera miserable. El capítulo 12, vamos a leerlo para que veas esta bendición. 12 del libro de Génesis. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, e engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate esta palabra que Dios suelta sobre la vida de Abraham. O sea, era imposible desde la parte tanto cultural como la zona donde él se iba a instalar. Era imposible que Abraham no tuviese riquezas. Él necesitaba riquezas. Y parte de la bendición de Dios es la prosperidad. O sea, sin prosperidad, hermano, estamos limitados totalmente. Y yo no te estoy hablando de ser ambiciosos, de ser codiciosos y de andar haciendo trampas y cosas para lograr. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de la prosperidad que se manifiesta a través de la bendición de la obra de tus manos, de la bendición de tus empresas, de la bendición de tus negocios, de que Dios te dé gracia para que tú prosperes y para que te favorezcan a ti en medio de las situaciones.
O sea, Abraham recibió esa bendición. Es decir, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren. Parte de la bendición es la protección. O sea, si no hay protección, no hay bendición. Es decir, Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Es decir, la herencia se va transmitiendo. Quiero que entienda, comenzó desde los animales, comenzó desde Adán, pero fue pasando y fue delegándose. Y cuando Dios le da esta bendición, le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en pocas palabras, cuando Jesús se manifiesta y muere y resucita, Él es la promesa de Dios, de que en Él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Es decir, así como vino pasando de Abraham, Isaac, Jacob, José, o sea, si tú llegas a la línea de todos ellos hasta la vida de Cristo, Cristo es la manifestación de las bendiciones totales de Dios. Y por eso el apóstol Pablo escribe que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, en Cristo está la activación de la herencia de Dios sobre nuestra vida. Ahora, cuando esa bendición se manifiesta, es una manifestación integral de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, cuando estamos hablando de prosperidad, cuando estamos hablando de salud, porque parte de la herencia también es la salud. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enfermos? Hemos estado enfermos. Hemos sido atacados en la salud muchas veces. Porque sabes algo, y lo reconozco porque lo he vivido, ha habido raíces de amargura que el diablo metió en un momento para que la bendición no llegase a nosotros, para que dejásemos de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque sabes, cuando nos hacen daño en el camino, cuando Satanás levanta un enemigo que te golpea, que te violó quizás cuando eras niño, o te violó cuando eras adolescente, o te hizo daño, Satanás mete una raíz de amargura y el odio se genera. Y ese odio y esa venganza comienza a impedir que la gracia se manifieste en tu vida. Por eso hay tanta gente enferma en la iglesia. Por eso hay tanta gente pobre en la iglesia. Pero no es el propósito de Dios que estemos enfermos. No es el propósito de Dios que estemos pobres, que estemos miserables. No es el propósito de Dios. Porque la bendición de Dios es integral. Como le dijo Pablo a Gallo: deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, la bendición tiene que ver con prosperidad, hermano. Y quiero que entiendas, yo no soy persona ni de estar haciendo retos, ni de estar recogiendo ofrendas raras, ni nada. Ustedes lo saben. Pero sabes, la prosperidad hace falta. Hace falta que tus hijos se críen bien, que coman bien, que tengan buena educación. Hace falta que tus hijos se críen y sean formados en un ambiente donde ellos puedan recibir el amor, la administración de sus padres y de padres sanos que le den palabras de vida, porque tenemos una herencia que heredamos de Cristo, y los portadores y activadores de esa herencia son los ministros de Dios. Porque yo tengo que conectarte a ti y a ti con la bendición que ya Cristo te entregó. Y podrás decir: bueno, pero si ya yo estoy bendito, no necesito hacer nada. Mientras el heredero es niño, es igual que un esclavo. Porque sabes, mientras eres niño, tú no heredas las promesas de Dios. Todavía dice que vives como un esclavo. Y el esclavo está bajo juicio y bajo maldición todavía. Está bajo procesos de la ley todavía. Pero está bajo tutores. ¿Quiénes son los tutores? Los ministros, los padres, los que tienen delegada la autoridad, el poder. Nosotros, los ministros, los padres, la gente que está en autoridad en los gobiernos, tiene la palabra que se necesita, tiene la activación que se necesita, pero primero tienes que entenderla. Abraham, Dios allí comienza
a revelarle la importancia de esas palabras, Dios mismo se las impartió. Dios mismo agarró a Abraham y le dijo: el que te bendiga va a ser bendito. ¿Sabe? Esa es una promesa para ti y es una promesa para mí. Y yo quiero bendecirte hoy y decirte hoy en el nombre de Jesús como ministro: si alguien, sea hombre, sea mujer, sea brujo, sea hechicero, que se ha levantado contra ti a maldecirte, yo quiero decirte que Dios te va a defender. Que aunque tú puedas sentir la presión que se levante sobre tu vida, la persecución que se levante contra tu vida, ellos van a tropezar y van a caer. Su propia maldición los va a alcanzar, porque tú no vas a maldecirlos. Dios mismo va a dar cara por ti. Dios va a pelear tu batalla por ti y por mí, y nos va a dar la victoria. Porque sabes, esa es una herencia nuestra. Y es una herencia que se activa cuando tú la crees. Cuando tienes suficiente madurez para entender quién tú eres. La pobreza no es de Dios, hermano. Yo quiero que lo entiendas. O sea, no podemos pretender vivir una vida sin entender lo que Dios nos ha delegado a nosotros. Entonces, así como Dios bendice la familia, así como Dios te dio autoridad sobre la creación, porque sabes, eso es parte de la investidura que nosotros tenemos. Como te vengo leyendo, Dios te dio protección también, pero esa protección no solo son ángeles que hay alrededor nuestro, que gracias a Dios por ello, que muchas veces nos han librado de cosas. También hay protección que Dios puede colocar alrededor tuyo con la posición económica que tú tengas, para tú moverte en los sitios donde tú no corras peligro. Hace años yo conocí a un profeta llamado Pablo Lai. Creo que más de uno lo conoció. Él es argentino, vive por allá en la Patagonia. Y él se me acercó en un congreso y me pisó un pie. ¿Sabes que los profetas a veces son medio raros, no? Sí, me pisó un pie y me dijo: no andes solo, no vayas a sitios peligrosos, no dejes a tus hijos solos, porque el diablo quiere matarlos. Me lo dijo así. Desde ese día, yo hay sitios para donde no voy. Hay sitios donde no voy. No, que te crees mejor. No. Hay sitios donde tu investidura te lleva a que tú no puedes ir a ese sitio. Tú tienes que alejarte de ciertas situaciones donde tu investidura no te permite ir a esos sitios. Tienes que moverte dentro de las dimensiones donde Dios te ha permitido llegar. Y si Dios te prosperó económicamente, muévete allí donde Dios te llevó. No tienes nada que buscar en otro sitio. Y sabes, yo he aprendido a discernir. Yo hay zonas donde yo voy y yo le digo a mi esposa: vámonos de aquí. Dios no quiere que estemos aquí. No podemos estar en este sitio. Y me muevo. O sea, no voy a todas partes, porque sé que el enemigo sí quiere matarlo a uno. O sea, el propósito del enemigo no es solamente crearte raíces de amargura, es matarte, es hacerte daño, el mayor daño posible a ti y a tu familia. Entonces, fíjate, otra bendición espiritual. Jacob bendijo las 12 tribus de Israel. No solamente bendijo a los hijos de José, que él bendijo a los hijos de José, y sobre uno de los hijos de José decretó que el mayor sería más grande que el menor. Y dice que José se enojó por eso, sino que a cada uno de sus hijos él le dio una herencia, y esa herencia eran palabras. Tú la puedes leer en las escrituras. Cada uno tuvo una palabra profética, porque la activación profética es importante. Tú tienes que activar a tus hijos. Ora por tus hijos. Tú tienes autoridad. Dios te bendijo a ti para que tú bendijeras a tus hijos. Ahora, ¿cómo tú identificas la bendición que Dios te dio? Yo soy pastor, yo soy ministro, y yo a mis hijos le doy la herencia de lo que Dios me dio. Dios me dio a mí palabra, Dios a mí me dio revelación, Dios colocó poder sobre mí para hacer cosas sobrenaturales. Yo eso le imparto a mis hijos. Si tus hijos
reciben como herencia maltrato, maldición, palabras feas, no te quejes luego de lo que pase con tus hijos. No te quejes, porque tú tienes autoridad. Pero si Dios te bendijo a ti con sabiduría, con inteligencia, con recursos, impártele eso a tus hijos. Impártele ese conocimiento, esa sabiduría. Ora por ellos. Tú tienes cosas dentro de ti que Dios colocó cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Y esas cosas que tú tienes dentro de ti, tú tienes que impartirla a tu familia. Y a la vez impartirla a aquellas personas que el Espíritu te diga que tú tienes que impartirle, porque tú tienes bendiciones. ¿Sabes? Yo imparto de las bendiciones que Dios me da, pero hay gente que imparte de sus bendiciones a mi vida, porque hay bendiciones que no tengo, pero que en el cuerpo entonces fluyen, y esas bendiciones me alcanzan a mí y yo alcanzo a mi familia. Cada uno tiene algo en el Espíritu que dar, pero tienes que desarrollarlo. Entonces Abraham, Isaac, Adán, Jacob, todos ellos lo entendieron, y ellos fueron transmitiendo de generación en generación lo que ellos tenían. Abraham transmitió a Isaac todo lo que él tenía. Dice que todo lo que tenía se lo dio. El único heredero de todas las riquezas y de todas las bendiciones de Abraham fue Isaac. Dice que a sus hijos, a los otros, a Ismael y a los hijos de Cetura, dice que solamente le dio presentes, no le dio herencia, porque la herencia era para Isaac, y la herencia que él recibió fue la misma que Dios le entregó a él. Porque cuando Dios le habló a Abraham, cuando los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra, él dijo: habré de encubrir algo yo a Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande, porque yo sé que él enseñará a sus hijos a amarme a mí. Y eso fue lo que hizo Abraham con Isaac. Y esa transferencia espiritual se mantuvo en la antigüedad hasta Cristo. Y a través de los apóstoles, entonces se heredó las personas delegadas para la activación de lo que hoy, 2000 años después, nosotros hemos recibido. Por ejemplo, Pablo nos dejó a nosotros toda una cantidad de cartas. O sea, Pablo físicamente está muerto, pero está vivo a través de lo que él dejó como legado para nosotros. Y cuando tú entiendes la revelación de Pablo, se activa en ti sobrenaturalidad. Él sigue impartiendo vida. Y cuando yo recibo esa vida del Espíritu, entonces yo la imparto en bendición sobre la vida de la gente. Y por eso gente recibe sanidad. Y por eso gente recibe liberación. Porque uno no se queda con aquello que recibió, sino que lo imparte y lo da. Entonces la palabra tiene demasiado poder. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y por último, quiero leer el libro de Job, o el capítulo 1 del libro de Job. Quiero darte un secreto hoy. Fíjense, yo hablaba proféticamente la última vez que ministré sobre Venezuela. Creo que en noviembre de este mes, se cumplen exactamente 7 años desde la primera sanción que hubo sobre Venezuela. Y Dios nos habló que era 7 años de juicio. ¿Sabes? Los 7 años exactamente se cumplen, no sé si es el 10 de diciembre o es el de noviembre, el 10 de noviembre se cumple. Quiero decirte algo, se cumple el tiempo del juicio sobre Venezuela y va a comenzar un nuevo tiempo sobre Venezuela. Va a comenzar un nuevo tiempo, una nueva etapa. Y fíjate, me llama la atención Job, porque Job duró exactamente 9 meses bajo un juicio. O sea, Job representa a la iglesia de este tiempo. La iglesia ha estado
en este tiempo siendo procesada. Por eso muchos pastores han muerto, muchos ministros, muchos pastores han muerto, porque la iglesia ha estado siendo procesada. Job fue procesado durante 9 meses exactamente. Y mira lo que pasó. Quiero leerte este capítulo. Dice, en tierra de Uz un varón llamado Job. Job capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Perdón, al revés, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han multiplicado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas delante de ti mismo en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fíjense este relato de las escrituras, bien interesante, ¿no? Porque Job era un hombre recto. O sea, era un hombre que amaba a Dios y que buscaba a Dios. Sin embargo, Satanás un día se acerca, porque Satanás sabía que él no podía hacer nada contra Job. Y comienza, dice la Biblia, a incitar a Dios para que Job fuese probado, para que fuese tentado. Y Dios lo permitió. Es decir, dice que Job era rico. Y fíjate la palabra profética, lo que dice Satanás, porque ciertamente es una verdad. Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás sabía que él no podía tocar a Job ni nada de lo que tenía. Porque sabes, cuando tú eres un hombre, una mujer bajo bendición, Satanás sabe que él no puede tocarte. Él sabe que Dios ha decretado sobre tu vida prosperidad y bendición, y que Dios tiene propósitos para tu vida. Y sabes, esta palabra tú tienes que creerla profundamente, porque Job es una representación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia fue llamada a ser bendecida. La iglesia, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de nosotros, fuimos llamados a ser prósperos. Fuimos llamados a tener salud. Fuimos llamados a prosperar. Y que Dios mismo decretó que la obra de nuestras manos crecería, que seríamos bendición. Satanás sabía, y Satanás estaba lleno de envidia contra Job. Y por eso estaba instigando e incitando para que Job renegara de Dios y para quitarle todo a Job. Y sabes, si sigues leyendo el capítulo, Job es probado allí en su economía, mueren sus hijos, pierde todo lo que tenía, pero nunca renegó a Dios. Nunca renegó a Dios. Y por último, Satanás vuelve a incitar a Dios y le dice, bueno, carne por carne, toca su piel, toca para que tú veas que cuando se enferme él va a renegar de ti. Y dice que no, Job no renegó de él.
Pero Job se llenó de amargura. Más de 7 veces dice la Biblia, aquí en este libro, en el libro de Job, que Job estaba lleno de amargura, lleno de odio por la situación que estaba viviendo, pero nunca renegó a Dios. Es decir, estaba viviendo un momento difícil, estaba lleno de sarna, pero él nunca renegó a Dios. Y mira lo que pasa en el capítulo 42. Quiero que vayamos allí para ir finalizando. El capítulo 42. De Job. Dice el verso 7, después de toda la prueba que tuvo Job, el verso 7 en adelante dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el tenamita: mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrécelo en holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo de cierto lo atenderé, para no trataros con afrenta, por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el tenamita, Bilda el suita y Sofar el naamita, e hicieron como Jehová le había dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por todos sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Fíjense, esto es tremendo. Y quiero soltarte esta palabra en este día. ¿Sabes? La vida de Job fue una vida de prueba. Él tuvo 7 pruebas difíciles. 7 pruebas. Y no te voy a hablar de esas pruebas porque si no tendría que hablar 1 hora más. Sí, pero 7 pruebas duras. Y en medio de esas 7 pruebas vinieron 3 amigos de él. Y estos amigos comenzaron a acusar de que él andaba en pecado, de que ese juicio que él tenía era porque él se portaba mal. Y Dios se enojó. Y Dios los llamó a ellos y les dijo: mira, ustedes hablaron mal de mí. Se los digo, ustedes hablaron mal de mí. Pero ve y pídanle perdón a Job. Y Job va a orar. Y Dios, y yo voy a oír su oración y yo lo voy a perdonar. Fíjate, durante 42 capítulos, Job vivió bajo un juicio, bajo una prueba terrible en todas las áreas de su vida. Pero allí en ese capítulo Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta, pero todavía Job estaba enfermo. Pero todavía Job era pobre. Todavía Job había perdido todo. Pero Dios le dice: ora por ellos. Ellos hablaron mal de ti. Ellos no te consolaron. Ellos te atacaron. Pero ora por ellos. Porque cuando tú ores por ellos, entonces tú vas a recibir sanidad. Y yo quiero decirte hoy, yo sé que ha habido personas que te han hecho daño. Cuando tú eras niño te hicieron daño. Muchas palabras fuertes quizás vinieron a tu vida de personas que tú amabas y que no tuvieron temor de Dios y te maldijeron. Pastores que hablaron mal de ti, quizás oraron en tu contra, quizás tus padres te maltrataron. Los padres a veces maltratamos a los hijos con palabras y a veces también somos de mano dura con ellos y a veces lastimamos a nuestros hijos. Y muchas veces pasan los años y nos olvidamos de eso, pero las heridas quedan dentro. Y muchas veces nos conducimos con falta de perdón dentro. Y muchas veces la prosperidad no llega. ¿Sabes por qué no llega la prosperidad? Porque nosotros no hemos perdonado.
y no hemos orado por esas personas que nos ataron a nosotros. Job dice que él oró por ellos y Dios escuchó su oración. Y dice que desde ese momento Dios lo sanó a él. Porque Job también necesitaba sanidad. Porque Job también tenía que aprender a perdonar. Porque sabes una cosa, a nosotros nos cuesta perdonar muchas veces. Cuando alguien nos ha hecho daño, nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar a las personas. Y hay personas aquí en esta congregación que yo sé que no han perdonado muchas veces a sus padres que en un momento determinado le hicieron daño. O primos o hermanos que en un momento determinado. Yo quiero pedirte hoy, y quiero que de verdad lo pienses, y tú hoy ores por esa persona y tú lo desates. Tú ores por esa persona y tú hoy lo perdones, porque tu sanidad va a comenzar cuando tú comienzas a liberar a las personas que tú has atado por lo que ellos mismos te hicieron a ti. Porque sabes, quizás puedas tener todo el derecho, porque cuando a uno le hacen daño uno reacciona y uno quiere tomar venganza y uno también dice cosas, pero eso nos hace más daño a nosotros que a ellos. Y es tiempo donde tengamos que entrar a un nivel donde estemos tan sanos que todo aquello que Dios tiene para la vida nuestra pueda manifestarse sobrenaturalmente. Donde ya tú no pases más necesidad, donde la enfermedad no vuelva a tocarnos. Porque sabes, como decía al principio, yo sé que muchas enfermedades, por lo menos que yo tuve en mi vida, fue porque tuve odio contra personas que me hicieron daño. Porque uno cree tener la razón, pero Dios te manda a perdonar. Dios te manda a liberar. Inclusive quiero decirte algo. Esto me impactó, pero hay personas que odian a Dios. Hay personas que tienen resentimiento con el Padre porque quizás perdieron un hijo o se murió una persona que ellos amaban y ellos consideran que Dios es malo porque eso pasó. Y tienen resentimiento contra Dios dentro de sus corazones. Y sabes, eso impide que la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Dios nos llamó a bendición. No es bendición cuando nosotros somos pobres. No es bendición cuando estamos enfermos. No es bendición cuando tenemos contienda con todo el mundo, cuando nuestra familia está dividida. Eso no es bendición. La bendición de Dios es integral. Dios quiere que tu familia prospere. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú estés sano, que tú estés bajo bendición. Y yo quiero pedir hoy que estemos en pie y vamos a finalizar. Y pedirle a las personas, y pasen sin temor, porque yo sé que a veces queremos que nos exponen, pero si hay una falta de perdón en tu vida, que tú pases aquí adelante. En cualquier área de tu vida, no tengas temor, porque lo más importante es que tú seas libre. Que a partir de hoy tú seas libre. Si tu esposa te traicionó, si tu esposo te traicionó, si tus hijos te traicionaron, te hicieron daño, porque sabes, es tiempo de ser libre. Es tiempo de recibir de la mano de Dios aquello que hace falta para que a partir de este tiempo tú te levantes como una persona nueva y recibas de mano de Dios todo aquello que Él ya dispuso para tu vida. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, por cada una de estas personas, Señor, que valientemente han pasado aquí delante, y que yo sé que el enemigo, Señor, causó heridas profundas dentro de su corazón. Quizás padres que le hicieron daño, Señor, a sus hijos. Quizás personas, Señor, que fueron violadas, violentados cuando niños, y que le hicieron daño, Señor, traiciones, maltrato familiar, Padre Santo. Yo quiero pedirte esta mañana en el nombre de Jesús que tú comiences, Señor, a traer sanidad. Señor, yo tomo, Señor, ese manto de perdón, Señor, y suelto perdón sobre la vida de cada una de estas personas. Yo tomo la posición, Señor, de aquella persona que un día te hizo daño y te pido perdón hoy en el nombre de Jesús. Yo libero tu vida hoy en el nombre de Jesús de todo maltrato que tu madre lanzó sobre tu vida, que tus padres en un momento con palabras duras y palabras terribles lastimaron tu corazón, tu mente y tus pensamientos, y que a partir de hoy el amor del Padre se manifieste sobre tu vida.